Andamos bien de tiempo, ¿no? Sí, Eso sí. Bueno, pues yo creo lo mismo. Ya que hay confianza, pues. Ya. No, bueno, os quería agradecer las ponencias que me han resultado muy estimulantes, teniendo en cuenta mi escaso conocimiento de ambos autores. Bueno, como estamos en el comité y además hay confianza, pues quería hacer una pregunta. En el caso de Artúa, ¿cuál sería entonces para Artúa el sentido y la finalidad del intelectual? O sea, en la figura del intelectual crítico, que en español suena también mongaje, eso sería algo iluso, sería algo sencillamente ridículo. Lo que me ha parecido percibir es una especie de cinismo reflexivo, ¿no? Honesto. Pero entonces, ¿qué relación tendría el intelectual con el pensamiento crítico? Y en el caso de Ángel Montalbán, bueno, preguntarte si no hay algún puente en su obra con una crítica marxista de la industria cultural que está haciendo... Tipo Adorno y tipo Frankfurt, Escuela de Frankfurt. No, estoy pensando en Sánchez Vázquez, que es un marxista crítico que que reside en México y que en algunos de sus ensayos hace guiños a Gramsci. Bueno, que tiene ensayos de estética, de crítica de la industria cultural, hasta de los videojuegos, incluso. Bueno, me llama la atención como si fueran los autores que no sé si es que no se leen o se leen, no se escuchan, cuando me da la impresión que podían tener puntos de contacto. Sí. Oye, no tengo una respuesta solvente a la pregunta. Lo que tengo son intuiciones más o menos de cómo me voy haciendo el mapa. Por una parte, hay algo en lo que insiste mucho Azúa, que es en la idea de que manejamos un lenguaje que está heredado del pasado, no está ajustado a las condiciones presentes. Y eso lo aplica, por ejemplo, a la palabra intelectual, ¿no? Es decir, la palabra intelectual tiene digamos, una irradiación semántica y casi un aura, ¿no? Que sigue vigente, pero no se corresponde ya con las posibilidades, digamos, de acción. O mejor dicho, Azúa quiere enterrar esas posibilidades de acción. La imagen de intelectual, cuando trabajo con él, es siempre, o siempre en los contextos que yo me he encontrado, siempre es la de, creo que los llaman dominadores del alma. Como la de un cuerpo funcionarial, él lo vincula mucho a digamos, uno de los fragmentos que no he leído tiene mucho que ver con cómo toman posiciones de poder rápidamente quienes habían estado en los discursos contra el poder en los años 70, ¿no? Entonces, el intelectual para él va asociado a esas figuras fiscalizadoras, incluso que castigadoras, incluso, ¿no? Del orden de cosas en nombre de un orden ideal por venir, ¿no? Esa es una de las ideas. Claro, luego hay evidentemente la paradoja es que él ejerce de intelectual, ¿no? Lo que pasa es que lo ejerce, digamos, se pone un paraguas irónico, ¿no? Para ese mismo tipo de ejercicio. Pero sí, estoy de acuerdo en que es una visión cínica, ¿no? Y luego habría que ver allí, pero eso ya se escapa al marco temporal cronológico, la evolución intelectual cívica cuando esta generación se aproxima a la política, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy distinto el caso de un Azúa al caso de un Savater, en el sentido de que Savater ingresa en la democracia
con el héroe que había montado en los años 70, lo reintroduce allí, ¿no? Y sigue viviendo aquello, sigue estando bajo la idea de héroe de Sabater, aquella idea de que el propio modelo de vida independiente, ¿no? De uno es estimulante para los demás y los seduce y los lleva a, digamos, a singularizarse como ciudadanos, ¿no? En el caso de Azúa no hay nada de eso, no hay ningún héroe que sobreviva, lo que queda es la figura del idiota. Otra cosa es que después sí que toma posturas, por ejemplo, él está detrás de la Fundación de Ciudadanos, ¿no? Lo abandona muy pronto también, yo no sé, yo creo que hay ahí, no sé si un gesto intelectual típico que tiene que ver con el repudio al grupo, ¿no? o con el miedo al grupo, pero yo creo que sí, esa deriva, creo que en Azúa no hay nada que tenga que ver con la producción de proyectos de vida colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Un pasatiempo? Un ocio, el intelectual como un ocioso. Yo creo que por eso decía que es una contradicción, que es un contrasentido, ¿no? Pero yo entiendo que ahí lo que aparece es una profesionalización del intelectual. Pero claro, o sea, le acaba casi con la definición de intelectual en buena medida, ¿no? Pero es el intelectual que está en la prensa abominando del intelectual constantemente, ¿no? Esa es la función, pero que me parece muy significativa de todos estos tiempos de destituyentes, ¿no? De discursos destituyentes en realidad, ¿no? Que son discursos sobre la liquidación, sobre la liquidación de cierta concepción de la historia, y creo que ese es el papel casi orgánico con respecto a los tiempos que viene a ocupar. No tengo una respuesta mejor ni más elaborada, pero... Bueno, creo que más legible Montalbán, ¿no? Menos distanciado, Sí. pero desde la reflexividad de lo que es el distanciamiento, o sea que no es un punto ciego, la pensó, pero pues algún día decide asumir ser lo que es y bueno, dejarse de flexibilidad de ahí la operatividad del modelo, del antimodelo de Sacristán, como desborde reflexivo, ¿no? En cuanto al colega, al teórico que mencionaste, no lo conozco. Es curioso porque podrían tener puntos en común, son contemporáneos. Yo creo que hasta compañeros de partido. ¿No? Pero había mucha gente, ¿eh? Sin El embargo, partido. es curioso que en los escritos de Adolfo Sánchez Vázquez no he encontrado alusiones a Montalbán ni tampoco en él sobre Sánchez Vázquez. Además, él empieza a venir a España, sobre todo a congresos, ¿no? También a eventos de unidad. Pero de México, Monsiváis también opera por esos campos culturales, ¿no? También, y no sé si se menciona mucho en el corpus de Montalbán. No, tenía previsto buscar, pero no lo hice. Pero en lo del examen intelectualizador del hecho popular, digamos, pues hay Barthes, la mitología de Barthes, que, bueno, que operan de una forma un poco idéntica de autopsia, de examen, no sé, no de politización, es distinto, porque la diferencia entre Montalbán le reprocha a Barthes su falta de historicidad, porque siempre es el mismo pleito, digamos. Sin embargo, que es mitología que es precisamente desconstruir lo que es un mito, y el mito se pretende un bloque sin historia. Es un bloque homogéneo el mito. Y la mitología de Barthes es precisamente, pues, historicizar al final lo que es un mito. Pero me imagino que es el problema otra vez de la estructura de lo que le llama agentividad, si hay un sujeto objetivo, si es un proceso sin sujeto, si es una ideología difusa, societal o social o epocal, o si hay un proyecto ideológico encarnado por sujetos premeditando alguna coacción ideológica. Creo que, bueno, la diferencia va por ahí entre Barthes y Montalbán, ¿no? Pero
el quehacer intelectual es muy parecido entre la mitología de Barthes y, bueno, la apropiación cultural, el examen de canciones, hay muchas canciones, también iconos de estrellas de Hollywood, bueno. Bueno, también muchas gracias a los dos por la magnífica ponencia. Ya varias preguntas, pero bueno, por limitarme a una y dar paso a otras. A Rafael, me quería preguntar si puede desarrollar un poco más nuestra contraposición, esta dicotomía entre apocalípticos e integrados, y por qué Ortega sería un apocalíptico. Por la rebelión de las masas. ¿Por qué tesis? ¿Por qué idea en concreto? ¿Por qué? Porque ven en el ascenso o el progreso de esa cultura, de esos medios de difusión, pero a quien alcanza y que estructura como grupos sociales, ven como una negatividad, que creo que es la idea, ¿no? Y los integrados, pues, son los que lo conciben sin dramatismo, creo. Es algo anímico, ¿no? Respecto a un fenómeno idéntico, dos posturas, los apocalípticos, los que ven en esa evolución cultural, pues señal de fin de mundo, exagero, pero es lo que, bueno, es lo que traduzco de lo que dice Montalbán, y otros que, bueno, que solo ven un cambio de paradigma o incluso que asignan una posibilidad a ese cambio, a esa evolución. ¿No? Solamente por matizar un poco justo la rebelión de la masa, Ortega no lo vería como algo apocalíptico, sino todo lo contrario. Él ve también que hay un aumento de nivel cultural, cuando la masa, digamos, dicho en esos términos, tiene acceso a la cultura, al teatro, al cine. Entonces, pues bueno, no es algo necesariamente negativo o apocalíptico, sino que... Es que, por ejemplo, el Naturmensch en Ortega, eso me gustó siempre mucho. Es decir, que para esa gente, y eso es sigue muy vigente, ¿no? Ese desconocimiento de las causas tecnológicas, de cómo te llega lo que usas, ¿no? Eso es bastante negativo, ¿no? También la fragmentación de los especialistas también es una negatividad, creo, respecto a una forma de... No lo conozco, ¿no? Por supuesto, pero estudié un poco esta obra respecto a lo que concibe como un humanismo, ¿no? Me imagino algo más bueno, amplio. Hay estigmatizaciones, al fin y al cabo, en la rebelión de las masas. Y primero empieza de forma muy llamativa con una estigmatización del corte revolucionario, o sea, que asociado con Francia, con los jacobinos, con los campesinos bajados a la calle. Y bueno, en esto sí que hay forma de parentesco. Se podía establecer algún parentesco entre, bueno, salvando muchas cosas, pero entre Gramsci y Ortega, porque, como lo dije, Gramsci no es revolucionario, pero no insurreccional. Y creo que, bueno, las prevenciones que expresa Ortega al inicio de la rebelión de las masas es prólogo para los franceses, ¿no? No sé si forma parte o no forma parte oficialmente de la obra, pero muy llamativo que empiece con esto, ¿no? Porque precisamente el problema es la falta de vínculo entre uno y el otro, históricamente, y también entre el Naturmensch, es ese hombre que usa un producto del que ignora todo. No sé cómo lo uso, no sé cómo funciona, ¿no? Porque hay una forma de ruptura. Esa discontinuidad creo que le inquieta un poco a Ortega. Muy interesante. Bueno, lo primero, pues, muchas gracias por vuestras intervenciones. Han sido muy interesantes, muy estimulantes, como lo han dicho los compañeros. Yo tendría como una reflexión global y bueno, que se puede desdoblar en dos preguntas, ¿no? Una primera observación es que constatamos que tanto el Pacto Montalbán como en Azúa como en Carlín, la desnacionalización es generalizada. De referentes culturales. Quizás ahí donde yo veo diferencias entre los tres es en lo que yo suelo llamar los patrones de modernidad, ¿no?
simplificando muchísimo, el espacio de Montalbán tiene un poquito de enfoque moderno, pero que quiere persistir Sí. siendo moderno. Sí, sí, sí. Lo que hacen los ensayos normales es realmente, incluso me atrevería a decir la crónica sentimental, es que realmente es posmoderno. Y Azúa es más bien lo contrario, porque tiene a Diderot como referente fundamental, yo diría, aunque bueno, claro, el Baudelaire compañero diría que es un antimoderno y tal, bueno, habría mucho que matizar, pero en Azúa es un moderno que quiere ser posmoderno, en cierto sentido, ¿no? Sí. Entonces os quería preguntar sobre esta cuestión global. Y luego la otra pregunta, que también yo creo que se puede desdoblar en dos, que es una cosa que me intriga mucho, es la fascinación que hubo y sigue habiendo en Cataluña, por un lado, con el comunismo español por Italia. O sea, por ejemplo, cuando uno lee, gente que ha dejado de leer, otros siguen leyendo, pues yo sigo leyendo a Enrique Lujuriana, que me parece un periodista en la línea pues, de la fiel y tal, siempre bueno, está uno de acuerdo en unas ciertas cosas, en otras no, pero Enrique Lujuriana es un analista permanente de Italia, ¿no? Eso me parece, no sé si viste la relación entre el PSUV y el PECHI que hubo, y eso también yo lo vi en un profesor que tuve, pero no es catalán, que fue Valeriano Gozal, que era francamente el Partido Comunista, además que hablar un verbo en nuestras clases de estética y simétrica, o sea que es curioso cómo los comunistas cogen Bach, cogen la semiótica italiana, etcétera, pero en cambio Lacan, de Viescos y tal, de Viescos, claro, como no funciona tanto la diacronía, pues eso, historicismo, tal, bueno, eso no les encaja mucho, ¿no? Pero, ¿qué pensáis de estas afinidades? ¿No? Con respecto a Italia, recuerdo, por ejemplo, que Montalbán, no sé si lo cuenta, creo que en la construcción de la ciudad democrática, la literatura en la construcción de la ciudad democrática, que dice algo así, no, en el planeta de los simios, ¿no? Dice, Italia era el país europeo más culto de toda la posguerra europea y los referentes son de allí. También Montalbán empieza traduciendo novela, creo que anónimamente, incluso de ahí, sí, los referentes de marxismo intelectual los toman de allí, ¿no? los chupan de allí. Y creo que incluso eso sería lo primero, o sea, que el condicionante de lo demás, o sea, que políticamente, porque está totalmente estructurado ideológicamente Montalbán, o sea, políticamente como la viabilidad marxista más efectiva de Europa es Italia, creo que eso determina el resto, a mi modo de ver. Es lo determinante para Sí. el hecho de que el PECHI sea Sí. el único partido del presidente que sea ampliamente mayoritario y con posibilidades para el gobierno, ¿no? Y que tenga una modalidad, una fasón más amena, más... Sí. Y la metodología de análisis también, ¿no? O sea, toda la fascinación por la semiótica, Sí. no es exclusiva de Italia, pero Italia es un puerto fuerte de eso. Sí, y además hay una figura que se conoce a lo mejor más en Italia que en otros sitios, que es la de Ferruccio Rossilani, que es un semiólogo marxista importante en este sentido. Y tiene, bueno, ya están descatalogados, pero bueno, publicó varios volúmenes en Montiani, se encuentran en las bibliotecas, yo creo, y a veces en las tiendas de archivo, pero tiene cierto interés, porque esta combinación de análisis semiótico y marxismo, y crítica marxista es interesante. Y luego Gino Dorfles, que se leía mucho en aquel entonces, ¿no? Sí, también, claro. En cuanto al tema modernidad, ¿cómo pensáis esto? Porque es que, claro, también tiene una traducción política en el grado de confianza que uno tiene en la transición política y en el sistema español, ¿no? ¿Cómo veis esto de la modernidad en ambos? Pues al final, lo que dice Vázquez Montalbán es que el final de los grandes relatos es una impaciencia conceptual, o sea que el derrumbe es derrumbe para impacientes, que es muy balbuciano también eso, o sea, derrumbe coyuntural, digamos, que no salda o que no acaba con la idea, solo con lo que querían algo de inmediato. Y entronca bastante con lo que dice Villacañas de la temporalidad gramsciana. O sea, que
Villacañas no emplea la palabra paciencia, pero es exactamente lo que quiere decir, porque dice que en Gramsci no hay la aceleración escatológica de Marx. Y es Montalbán no leyó esas líneas, por supuesto, pero es exactamente su idea. La idea es que él quiere rehistoricizar el posmodernismo y contradice la idea de final del órgano de relato porque es un sentimiento, ese final, para impacientes, los que querían el advenimiento, digamos, precipitado o escatológico de, no sé, el paraíso social, digamos, y creo que por ahí va. Estoy de acuerdo, eso no lo integré, pero estoy de acuerdo contigo, efectivamente, que lo del gesto sumo normal es algo posmoderno, pero en lo que expresa el Montalbán, no lo que hace, sino lo que dice, que siempre hay una diferencia positivamente abismal. En lo que dice está bastante claro de repudio, en su gesto de repudio, pero también esos son épocas, o sea, a lo mejor eso lo dice después del desencanto de la transición, no, o sea, y supongo que anteriormente pues lo abraza de forma más decidida. Mientras que en Azúa no había un mientras tanto. No, para nada. Era, O sea, el Montalbán, por ejemplo, yo recuerdo que utiliza varias veces, se refiere mucho a dos versos de T.S. Eliot, ¿no? De La tierra baldía, y uno tiene que ver pues, con la contemplación de un pasaje en ruinas, y dice, pero ojo, conservemos las ruinas porque en el momento de la reconstrucción sí, habrá que usar. Memoria y utopía, siempre van juntas. Y en cambio en Azúa no hay nada de eso. En Azúa lo que he propuesto antes es un poco que cuando es el deseo de matar cualquier forma de idealismo que aparece ahí, porque uno en los 80 realizó un suicidio simbólico, lo puso por escrito incluso en sus novelas, ¿no? Es muy nichano. Y no soporta ver, eso es un cadáver, es un fantasma, es un embeleco, y el papel siempre es el advertirlo, ¿no? Yo creo que lo único que los va a politizar verdaderamente es la cuestión nacional. Es el nacionalismo. O sea, cuando empiezan a experimentar la exclusión de un espacio del que habían participado, en el caso de Cataluña está muy vinculado a Zuachi, burguesía catalana, castellano hablante, ¿no? Cuando empieza, digamos, un proyecto cultural que asocia cultura y lengua, y lo hace de una manera muy fuerte para la construcción de la nueva etapa, allí hay una sensación de desubicación, ¿no? Que evidentemente no se había producido antes. Y eso es lo que los va a politizar de alguna manera. Y el grado de implicación. Entonces, ¿cuál es la propuesta hacia, ¿no? Yo creo que verdaderamente lo que les enciende es esa cuestión, la cuestión del nacionalismo, de la identidad, que son una de las cosas que digamos que más los revoluciona y más los activa, ¿no? Tanto a él como a Sabater. No sé si me he ido demasiado de lo que... Al mismo tiempo, en el año 94-95 era director del Cervantes de París. O sea, cargo al el Partido Socialista algo se llevaba bien. Claro, no. O sea, todo muy idiota, todo muy cínico, pero... Por supuesto. Pero sí. De ese cargo... ese cargo renuncia él, pero bueno, no es ningún tipo de descargo. Quiero decir, todos los cargos que han ido apareciendo, pues evidentemente han sido muy premiados, ¿no? Por eso decía lo de orgánico con respecto a los tiempos. Orgánico con respecto a un discurso de época que es premiado, ¿no? Y que lleva nunca ha faltado cabecera, ¿no? Es decir, esa idea de decepción, de fracaso, ojo, el discurso catastrofista tiene la mayor acogida en las cabeceras periodísticas también, ¿no? Nunca han faltado conferencias, invitaciones e ingresos en la Real Academia. Por eso decía la idea incluso del cinismo como del profesional. Es la figura tú te has referido a Diderot, ¿no? Es el sobrino de Ramón. Es la figura. Y dice, ese es el libro que Diderot escribió, que había algo que le resultaba insoportable y no lo pudo publicar, ¿no? Nos ha llegado casi como de rebote ese libro, ¿no? Porque allí vio una verdad que no quiso nombrar,
¿no? O que nombró, pero en privado y no quiso hacer pública. Entonces él está en esa estela, ¿no? Es un hijo del sobrino de Ramón. ¿No? Sí, sí, totalmente. Creo que no. Bueno, brevemente, porque nos vamos ya un poco justo, aunque había un error en el programa. Pero bueno, 5 o 10 minutos, me acuerdo que podemos muy brevemente. Una pregunta que al menos a mí me choca un poco, ¿no? Hablar de subnormal, no subnormal. Y claro, en cuestión de 20, 30, 40 años, pues yo creo que hay algunas palabras, algunos conceptos como estos que, bueno, pues tienen una carga, idiotez, estupidez, bueno, todavía, ¿no? Pero no, es normal. No sé si a vosotros os choca o se puede hablar así libremente de subnormal. Hace Montalbán lo pone una nota, pero cuando se realiza. Sí. Pues, no te podré decir, bueno, además de que la connotación exacta o la denotación exacta, como siendo, bueno, es normal, en francés el equivalente sería, no sé. Claro, en los años 70 no había identificado. Claro. No, por eso, Hoy en día dices bipolar a una persona metafóricamente y bueno, ya te puede dar los papos. Hoy en día hay que andar con eso, cuidado con esas cosas. Sí, pero antes no, en los años 70 no había ese vocabulario. No. Y de hecho, Montalbán, yo esto sí lo recuerdo, que cuando reediten años después los escritos subnormales, pone una nota al frente de unas líneas. la puso el editor, la palabra, esta cosa, ¿no? Pero, y lo del idiota, pero el idiota es un, digamos que es distinto, ¿no? Sí. Porque el idiota es un término que tiene una tradición política, ¿no? Sí. Pero... También hay el idiota útil políticamente, Claro. hay figuras de... Y da cuenta de esa idea, no es el que se sustrae a los asuntos públicos, sino, según esa definición de Azúa, ¿no? Un poco, es el que vive en un mundo en el que lo público ha sido sustraído, ¿no? O la idea de lo colectivo, de lo común, ha sido sustraído. Pero, sí, pero para contestarte de forma más global, digamos, creo que es muy interesante la postura de Montalbán respecto al culturalismo, o sea, lo que hoy en día incluye los estudios culturales, ¿no? Está como precursando, no sé si se dice, pero hay una forma de anticipación por su parte de ese interés por esos objetos subculturales, pero siempre con... Él no tiene una modernidad absoluta al final, porque vive en su tiempo y además porque creo que le antepone esa dimensión social a esa dimensión que en Francia llamamos societal. Oponemos en Francia social y societal para decir que lo que yo llamé emancipación formal, ¿no? Es decir, jurídica, legal, y no sé si se puede oír la palabra societal en español, pero no, supongo que no, etimológicamente no hay cabida, pero en Francia la diferencia es fácil porque lo social y lo societal no es lo mismo. Y él creo que se detiene a mitad del camino, por ideología, por periodo de donde viene, pero anticipa muchas cosas, Montalbán. Ve muy bien las cosas, no se equivoca, es future proof de forma muy convincente, pero tienes esa postura, esa matriz ideológica, ¿no? Que... Un poco, incluso más allá de la corrección política o esto que ahora tanta presión ejerce, sino incluso yendo al propio término, claro. Si uno va un poco a la etimología y al término subnormal o normal, bueno, es la norma, es la normalidad. Ya. Y bueno, a lo mejor estar por debajo de esa norma, pues no necesariamente puede ser incluso crítico. Sí, porque con los Foucauldianos que andan por ahí y su relación a la noción de norma y bueno, y además con todos estos procesos de deflación que hay, el principio de Débora, pero todo lo que tiene que situarse por encima y aminorar, ¿no? Y bueno, también hay una área semántica muy factible, sí, por supuesto. Yo os iba a relacionar con todos esto, pero vamos, quería preguntar, quizá no tanto en lo que ellos quieren hacer, lo que ellos hacen en sus obras, pero son dos novelistas, ensayistas muy leídos. Sí. Son probablemente los más leídos en los años 80, 90 y casi. Actualmente a veces pues eso se sigue reeditando, se sigue leyendo. Me pregunto en qué medida son, dicho así, con palabras un tanto grandilocuentes,
son configuradores de espacio público, incluso en lo que dicen, la manera de decir o no. Montalbán es columnista en El País durante Sí. 20, o sea que fatalmente lo Más allá que... de su idea intelectual y tal, es decir, ellos, aunque no lo quieran, lo están haciendo en el caso de Azúa, ¿no? Es decir, bueno, está llevando a cabo esa manera de plantear problemas, de solicitar peticiones, de exigencias, tal. Bueno, de alguna manera están configurando una mentalidad, una manera de trabajar, una manera de pensar. Sí. Totalmente, no. Yo creo que en Azúa, además, o sea, la clave no se lo lee tanto como novelista, Azúa, se lo lee más, digamos, como articulista, sobre todo, ¿no? Incluso más que ensayista. Y tiene una parte fundamental que es la de la retórica periodística, que convierte el artículo periodístico en un género, ¿no? Y ahí hacen algo de su mejor literatura. Sabater lo dice de sí mismo en sus memorias, ¿no? Que sobre todo el artículo filosófico es su género. Y entonces sí, y creo que eso también tiene muchos aspectos también negativos porque son artículos muy intragrupales. O sea, con respecto a esta función de intelectual que también se desgaja de lo público, la propia profesionalización, la entrega de tantos artículos, de tantas columnas con una periodicidad, con una longevidad tan, ¿no? También lleva a muchos tics que son grupales, que son deportivos, que son una práctica de la provocación que forma parte incluso, es uno de los temas de Montalbán también, ¿no? La vanguardia ofrece dinamita y el mercado le encanta la dinamita. Y ellos mismos como intelectuales que se mantienen y que ejercen en el periódico saben que allí, digamos, que se están labrando su continuidad, ¿no? En la polémica, en la bronca, en la provocación, en la butat, ¿no? Perfecto.